Luego del debate generado al interior del Congreso de la República alrededor del lugar de la posesión presidencial, ahora salen diferentes congresistas de distintas bancadas políticas a hacer saber su ausencia a este acto político, argumentando el rechazo a la decisión adoptada por la rama legislativa. Una determinación con la cual no están haciéndole desplante o alguna ofensa al presidente electo, sino que por el contrario se están sumando al desconocimiento de la voluntad popular definida en la segunda vuelta presidencial, ubicándose en la misma línea que la futura oposición a partir del 7 de agosto con su propuesta de desobediencia civil. Así que el 7 de agosto sabremos cuál es la representación popular que le está dando la espalda a la democracia y lo seguirá haciendo con una actitud hostil, mientras que lo que se está necesitando en el país es una actitud de apertura.